Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero comentar algunas anécdotas que están pasando en nuestro Chile sobre algunas noticias, pero antes, como siempre, les menciono quiénes son los asociados a este proyecto colaborativo, que son Iracundo TV, un disidente y quien les habla, que posee dos canales donde pongo cosas de mi interés del Congreso Nacional, que son Comisionando Asuntos y Asuntos Comisionados. Todos aquí confluimos en Canal Proyecto Chile. En primer término, quiero comentarles de qué no se va a hablar en este programa. Por ejemplo, del paro de camioneros que se suscitó durante el transcurso de esta semana. Tampoco voy a hablar acerca de algunas cuestiones superficiales, de disputas de ciertos personajes por los dichos de una ex Miss Universo en su cuenta de Instagram, por decirlo así. Y obviamente alguna noticia relevante se me escapará, pero yo me concentro más que todo en cosas de nuestro Congreso Nacional en los tiempos que corren. Y por ello hay cosas interesantes que pasaron durante el transcurso de esta semana y algunas anécdotas que quiero compartir con quien me escuche. La primera de ellas tiene que ver con lo siguiente. El lunes 21 de noviembre se reportó a través de biobiochile.cl que dos mujeres estarían, vamos a decirlo así, detrás de amenazas contra 100 miembros de la Cámara de Diputados y van a ser formalizadas por ello. Esta es una situación que se generó el 8 de septiembre de este año, cuando parlamentarios recibieron un mensaje donde se les criticaba por la redacción de una nueva constitución luego de que la opción rechazo ganase el 4 de septiembre. Según informó el Ministerio Público de Valparaíso, dos mujeres amenazaron vía correo electrónico a más de 100 miembros de la actual Cámara de Diputados y van a enfrentar cargos como autoras del delito de amenaza, entre comillas, no condicionales, el próximo 3 de enero, ya entrando en el año 2023. Entonces, esta es una lección, voy a decirlo así, porque hay formas y formas de hacer las críticas y bajo mi punto de vista hay muchos que se han pasado de la raya. Ni que hablar de la organización de Francisco Muñoz alias Pancho Malo, que más allá de que muchos se están colgando de su mala fama para no tomarse en serio la labor parlamentaria, como fue el caso de Daniel Manucheri, en una noticia que voy a comentar un poco más adelante sobre las censuras, que dijo algo así como que Pancho Malo ahora es el líder de la oposición al gobierno de Gabriel Boric, producto de que se logró la censura de él en la presidencia de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Hay ciertos actuares de este tipo de personajes que no son correctos. De hecho, en su momento yo hablé sobre todo de algunas cosas de Gonzalo de la Carrera y su mala forma de ser diputado, porque siempre hay que recordar lo siguiente, que más allá de la opinión política que tengamos cada uno de nosotros, de hecho yo lo mencioné en ese video en particular por si le quieren echar un vistazo, que él es uno de los que bajo mi punto de vista mejor vota, dado mi ideología, aquí dando mi opinión. Cuando estos personajes son diputados de la República, están representando a un poder del Estado, entonces es el comportamiento no acorde a las circunstancias, también de gente que está actualmente en el gobierno y actuaban de manera similar cuando fueron oposición al gobierno de Sebastián Piñera, pero el mal de otros es el consuelo de los tontos. Entonces, en mi caso particular, como también se lo había comentado en esa ocasión, siempre prefiero ser más duro con quienes piensan similar a mí. Eso es algo que quiero dejar bien plasmado. Y también mis colegas están en esa misma onda. En fin, esto hay que criticarlo con dureza, porque más allá de que se sabe de las malas formas, sobre todo no respetando la Constitución de quienes hoy se encuentran en el poder, a quienes no nos gusta el actual gobierno, deben entender que no hay que comportarse de la misma manera que se comportaron ellos en el pasado. Y lamentablemente quienes comulgan con las ideas de Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson,
Johnson no fueron capaces y utilizaron uno de los 3 productos que siempre menciono, el de callar, que son hablar bien, hablar mal y callar, sobre todo el de callar, cuando ellos cometían ciertos desaguisados en la Cámara de Diputados. Y en el caso particular de lo que hacemos aquí en Canal Proyecto Chile es intentar no caer en eso mismo de los medios de comunicación tradicionales, y por eso criticamos con mucha dureza cuando hay algo que nos parece que no se realiza del modo correcto, como lo pudieron apreciar en el video anterior con la indicación inconstitucional que fue interpuesta por gente de Chile Vamos y que desde el Partido Republicano inclusive votaron a favor, no respetando su juramento a la actual Carta Fundamental para aumentar a partir de enero del 2023 a 250.000 pesos la pensión garantizada universal. De hecho, más adelante voy a comentarles sobre la ley de presupuestos, pero bien someramente algunos de los puntos más controversiales y algunas votaciones que bajo mi punto de vista retratan a ciertos personajes de la actual oposición al gobierno de Gabriel Boric. Otra información que también es relevante y que va a ser decisión de nuestro Senado es si va a ser o no fiscal nacional José Morales. Esto debido a que Gabriel Boric durante el transcurso de esta semana mandó el oficio respectivo que requiere del quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio. Aparentemente la votación se realizaría el 30 de noviembre y ya hay algunos senadores, como por ejemplo gente de la Democracia Cristiana como Jasna Proboste y de la UDI, que admitieron que van a apoyar a José Morales para que sea nuevo fiscal nacional. Habrá que ver cómo votan los partidarios de Gabriel Boric, debido a que Morales ha sido ampliamente criticado por medios afines al gobierno como El Mostrador, producto de una supuesta, vamos a decirlo de ese modo, complacencia con el denominado como piñerismo, los partidarios de Sebastián Piñera y Sebastián Piñera en sí, gente que trabajó en su gobierno y es considerado como el sepulturero por algunos casos relacionados al denominado como financiamiento irregular de la política. Entonces acá se dice que parte de la clase política de izquierda a derecha comenzó a cerrar filas en torno a la figura de José Morales. Y más allá de este tipo de informaciones, a mí me llama la atención de que en la izquierda no haya una suerte de consenso para haber impulsado a un candidato que sea de su agrado, porque digámoslo también de este modo, eran 5 los candidatos, hubo uno que se bajó producto de que había defendido a personas relacionadas con narcotraficantes, y según este cerco mediático, vamos a decirlo así, no impulsaron a ninguno de los otros 4 como para decir, este era el que tenía que ser escogido por Gabriel Boric. Hay que considerar de que la quina es impulsada primero por la Corte Suprema y después el presidente tiene que escoger a uno de ellos, que tiene que ser ratificado por el Senado por 2/3, como les mencioné al principio. Entonces, ¿cuál era el candidato de todos estos personajes como gente del Mostrador, gente de La Voz de los que Sobran, Radio Universidad de Chile, etcétera? Hubiese sido bueno saberlo, porque poner algunas historias allí de ciertos personajes que postularon y que finalmente no fueron escogidos dentro de la quina, quizás no era lo suficientemente beneficioso para sus aspiraciones. Vamos a quedarnos siempre con la duda de cuál hubiese sido el candidato idóneo para ellos, más allá de la figura del fiscal Morales. Solo el tiempo nos dirá cómo se va a suscitar la votación y si finalmente llegará o no a la Fiscalía Nacional este personaje José Morales, que es visto como alguien que no estuvo muy alineado con el ex fiscal Jorge Abbott. Otra de las noticias de la semana fue un reportaje de Ciper Chile, donde se describe una suerte de descontrol en las cargas de benzina, donde familiares de diputados utilizan tarjetas pagadas con fondos públicos. Entonces, en este reportaje, en la imagen, podemos apreciar a gente como Diego Paulsen, que ya no pertenece a la Cámara Baja, a Claudia Mix, a Cristóbal Urruticoechea, también está el caso de Boris Barrera. En la imagen se aprecia también a la diputada
presidenta del Partido Ecologista, Viviana Delgado. Habría que ver caso a caso si de verdad hay irregularidades y que si ello es así, se enmiende el rumbo, porque es complejo que finalmente alguno de ellos tenga alguna suerte de castigo y requiere de más explicaciones. Este es un asunto que está recién en pañales bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la clase política está tan desprestigiada que tiene una suerte de halo de que ya es corrupción. Lo dicen estos periodistas, debe ser verdad. Pero bueno, quizás lo sea. Uno nunca tiene que meter las manos al fuego por nadie. Pero tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado existe muchísima falta de transparencia en torno a estos asuntos y falta de control. Es complicado porque ¿quién controla finalmente a quienes legislan? ¿Quién es el ente que dice, ya, este diputado tiene que salir de su cargo producto de esta mala situación que pudo haberse generado en A, B o C caso? Entonces eso es un tema sensible, no es muy fácil de tratar, ni muchísimo menos. En fin, a mí lo que más me molesta del asunto de la Cámara de Diputados viene relacionado con las ausencias en las comisiones. De eso se habla muy poco. Y el asunto de los pareos, que también voy a dar un ejemplo un poco más adelante, porque yendo directamente a uno de los asuntos anecdóticos que quería comentar con quien me escuche, hubo un video donde yo les comenté en otro tono, claro está, porque en Congreso en resumen prefiero abocarme a los datos más que a dar mi opinión, que existió molestia en la Unión Demócrata Independiente debido a el supuesto pareo del senador Chaguán que permitió mantener el presupuesto al INDH. Yo leí el artículo y no van al fondo de la situación, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque faltan bastantes detalles. Para darles un contexto, en la primera instancia, en la Cámara de Diputados, fue rechazado el presupuesto para este organismo y en nuestro Senado fue repuesto por la siguiente votación que les voy a presentar en la pantalla. De 18 votos a favor, 16 en contra y una cantidad de pareos que no aparecen aquí, no hubo ninguna abstención. Entonces faltaron 2 votos para que se cayese. ¿Por qué? Porque si hay empate en las votaciones, se rechaza en estas corporaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en nuestro Senado. Hay unas repeticiones de votación. De hecho, en la ley de presupuestos hubo una partida en particular que tuvo que ser votada 3 veces y que finalmente fue aprobada, y que fue media extraña esa aprobación, si les soy sincero, porque si los parlamentarios de Chile Vamos se hubiesen aplicado, hubiese existido un nuevo empate, se hubiese rechazado como les consigné anteriormente. ¿Y qué es lo que ocurre? Si Chaguán hubiese votado en contra del presupuesto del Instituto de Derechos Humanos, igual hubiese sido aprobado, porque hubiesen sido 18 votos a favor y 17 en contra. Y bajo mi punto de vista, existe una responsable mayor a todos quienes se encuentran pareados. Algunos fueron a México, como el caso del senador Keitel, también fue a México el senador Hueón Chumilla, porque fueron entre comillas en misión oficial junto al presidente Gabriel Boric. Otros quizás tenían alguna enfermedad, pero la principal responsable es la senadora Paulina Núñez, por estar realizando un posgrado en España. ¿Y qué es lo que sucede? Se le permitió ir allí, aún se encuentra ausente y ella no se parió con ninguno de los que están aquí sin votar. Entonces, como lo he mencionado en algunas oportunidades, en nuestro Senado hay una suerte de empate técnico, porque hay 25 entre Chile Vamos y el senador Rojo Edwards. Hay un senador independiente que es Karim Bianchi, Fabiola Campillay, que también es independiente pero que generalmente vota por las iniciativas del gobierno, también se encuentra en esa calidad. Y si se suman a todos los de la entrecomillada derecha, suman 25. Entonces no vaya a ser cosa de que en otras leyes bastante importantes pasen situaciones similares. Chile Vamos junto a Rojo Edwards pueden echar abajo cualquier ley que presente el gobierno si es que se encuentran todos los parlamentarios en la sala cuando corresponda. Eso tiene que quedar para quien me escuche sumamente claro. Entonces, que algunos
algunas votaciones se hayan decidido por un voto es responsabilidad exclusiva de alguno de los senadores de Chile Vamos, en este caso en particular, porque uno ve a Rojo Edwards votando con ellos. Y esto se suscitó en diversas partidas, como se dice en la jerga de la ley de presupuestos, incluyendo lo del INDH, incluyendo algunos fondos que se van a entregar para la conmemoración del 11 de septiembre y de los 50 años de ese suceso. En fin, como lo he mencionado también en el video, que es más informativo, por decirlo así, la única votación relevante que ganó la actual oposición en el Senado fue rebajarle importantemente los fondos al ministerio de Camila Vallejo. Allí convencieron al senador Bianchi y a algunos otros más. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en nuestra Cámara de Diputados se tienen que evaluar las modificaciones del Senado, incluyendo esta reducción al ministerio de Camila Vallejo el día lunes 28 de noviembre del presente año. Y de rechazarse eso, se tiene que formar una comisión mixta y se tiene que votar el informe al día siguiente, martes 29. Sobre el asunto de los fondos del INDH, también se tiene que votar la modificación del Senado, que es la reposición. Es decir, que si nuevamente son rechazados esos fondos por la sala de la Cámara de Diputados, como lo fue en el primer trámite constitucional, también se tiene que ver eso en una comisión mixta. ¿Y por qué es tan relevante este asunto del INDH? Porque hay un debate muy político donde los partidarios del gobierno de Gabriel Boric no se hacen cargo de las críticas que la oposición establece hacia ese órgano. En varios casos, pero sobre todo en dos en particular. Uno, relacionado con la renuncia de Sergio Mico, que ese ha sido el más mediático, por decirlo de un modo u otro. De hecho, a modo de anécdota les puedo contar de que según Jimena Rincón y Matías Walker, Mico les pidió que aprobasen el presupuesto del INDH para separar un poco los temas. En el caso de la oposición se insistió en rechazarle los fondos a este órgano, cuestionado por ellos y por mí también, dicho sea de paso, como estoy dando mi opinión en este tipo de video. Y hay algo que es más relevante aún, que tiene en relación con lo de el cabo Zamora y el caso Pío Nono, porque el Ministerio Público, a cargo de Jimena Chong, en este caso en particular, pidió 8 años de presidio para el ex cabo, en estricto rigor, el ex cabo Zamora, y el INDH pidió 12 años. Entonces hay una desproporción enorme en las atribuciones que se toma al INDH, y la forma de que cambien las cosas es con el presupuesto, aunque a algunos no les guste, porque es la única instancia en la cual se puede ejercer presión por parte de las cámaras, tanto la Cámara de Diputados como de nuestro Senado, para que se enmiende el rumbo. Y este es un clásico no solamente de la política chilena, sino también de los medios de comunicación y de algunos organismos privados inclusive. La única forma de que cambien es tocándoles el bolsillo, y esto lo podemos extrapolar a todo tipo de organización. Por eso que les menciono que esto corre tanto para el sector público como para el sector privado, en este caso refiriéndonos a un órgano estatal como es el INDH, donde es como una suerte de caja negra, porque te dicen que tiene que ser independiente de los gobiernos y de todos los poderes del Estado. Es complicada esa situación, y quiero finalizar con algo que a mí me llamó mucho la atención de los discursos de los senadores sobre el caso de Sergio Mico. Volviendo un poco más hacia atrás, el senador José García del Partido Renovación Nacional mencionó de que a Sergio Mico el INDH le violó sus derechos humanos, y eso no fue tan refutado como uno tendiese a pensar por parte del actual gobierno, ni tampoco por los partidarios del gobierno. Eso me llamó mucho la atención. El INDH es un órgano que no está generando consenso ni siquiera entre las huestes oficialistas en cuanto a su modus operandi, y vamos a decirlo así, y quizás ello se refleje en el futuro en otros casos. Pareciera ser un organismo que está alineado, vamos a decirlo de ese modo, con otros intereses. Uno pudiese pensar mal en ese tenor. Algunos dirán que eso es lo correcto y que eso es lo que tiene que ser. No, el INDH no tiene que estar alineado con ningún interés de los poderes del Estado, ni del gobierno, ni de la oposición, pero quizás lo está de otros organismos. En fin, existiría como una suerte de poder en las sombras, para decirlo así bien típicamente, pero esa es la realidad. Es un órgano que no le rinde cuentas a nadie y que debiese de ser reformado totalmente. En fin, otra noticia que también quería comentar tiene relación al oficio que ciertos diputados le mandaron al Ministerio de Educación, porque retiraron
pasaron de una lista de días que se deben conmemorar en los colegios el Día del Carabinero. Hay una imagen aquí que ustedes pueden apreciar en la pantalla donde se destacan los días que tienen que ser conmemorados por los colegios del Estado, vamos a decirlo de ese modo. Esto lo pongo aquí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bajo mi óptica hay algunos que faltan y hay algunos que sobran. Pero bueno, más allá de mi opinión, esto es para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y el último tema que yo quiero comentar con quien me escuche en este video tiene relación a la cartografía del poder actual de la Cámara de Diputados. El 22 de noviembre la Tercera sacó un buen artículo donde se dicen cuáles son las 13 comisiones de la Cámara Baja, donde Chile Vamos, parte del PDG, hay que decirlo así, no el PDG, sino parte del PDG y el Partido Republicano se pusieron de acuerdo para tomar el control de la presidencia. ¿Por qué es importante este asunto? Porque en las comisiones es donde nacen los proyectos de ley y es donde el presidente puede poner en tabla, manejar los tiempos y poner énfasis en cuáles son los asuntos que se discuten posteriormente en la sala de esta corporación. Y muchas de las noticias que nosotros vemos cada día están relacionadas a lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y en nuestro Senado. Inclusive cuando uno ve reportajes en los canales de televisión donde no se hablan de las leyes específicamente, digámoslo así, textualmente, se está tramitando esta ley, pero el tema asociado es de algo que se está discutiendo. Entonces para mí ello no es casualidad. Eso es importante porque a veces uno puede preguntarse ¿y por qué están ahora mostrando esta noticia? E insisto, sin que se hable explícitamente de que se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso. ¿Qué es lo que sucede? Para volver un poco al tema en primer término, las 13 comisiones son las de minería, deportes, agricultura y zonas extremas, porque la de zonas extremas renunció Vlado Mirosevic a la presidencia por ser el de la mesa de la corporación y ahora se encuentra en manos de Enrique Ly. La presidencia de desarrollo social se encontraba vacante, producto de que quien presidía la comisión, que era del PDG, votó a favor de la mesa actual y que curiosamente parte del PDG y los que son los jefes de bancada la sacaron. De hecho voy a dar una conclusión al respecto de por qué se escogió a Vlado Mirosevic y por qué ciertas votaciones fueron medias extrañas, tanto en el oficialismo como en la oposición y en los que pudiésemos definir como neutros. Están a veces con el oficialismo y a veces con la oposición, pero en este caso en específico ahora ya se encuentra como titular la diputada de la UDI Marlene Pérez en la Comisión de Desarrollo Social como quien la preside. La Comisión de Economía, que era liderada por Manucheri, ya no lo es porque fue censurado y allí Manucheri señaló que el supuesto líder de la oposición ahora es Pancho Malo, apoyado por De la Carrera, para tirar aguas a su molino. Mientras tanto, que las otras comisiones que se pretenderán los diputados de los 3 partidos que les mencioné anteriormente que cambien de presidencia son las de bomberos, la de recursos hídricos, la de adulto mayor, la de ciencias y tecnología, la de defensa, la de seguridad y la de cultura. ¿Y por qué no al resto de las comisiones? Porque tal como les presenté a principios de año en la cartografía del poder, que ustedes pueden pasar a ver este video, hay comisiones donde la mayoría es del gobierno más algún diputado que pretenderá presidir otra comisión. Entonces ese era mi punto en relación a algunos votos díscolos. Con mucha probabilidad estaría en condiciones de destacar de que producto de que no iban a presidir comisión alguna, es decir, no iban a poder poner sus proyectos en tabla, algunos de la oposición no fueron con el candidato de la oposición en cierto cargo de la mesa, por decirlo así, y lo mismo pasó por ejemplo con René Alín con el caso de los diputados de gobierno. Entonces hay algunos que están ahí entre Tongoy y los vilos, como es el caso de Pamela Giles en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde está apretando a Carol Cariola para que se tramite un 6º retiro de fondos previsionales, debido a que ella tiene la sartén por el mango y si ella quiere se censura a Carol Cariola. Entonces hay comisiones donde son 7
7 o más de 7 del actual oficialismo o partidarios del actual oficialismo, producto de que le entregaron alguna comisión o le entregarán alguna comisión con presidencias en el futuro. Entonces las más emblemáticas fueron aseguradas, por decirlo de algún modo u otro, por personeros de gobierno, como son la Comisión de Constitución, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Educación, la Comisión de Trabajo, que son las más relevantes junto con la de Mujer. Allí, digámoslo así, se aseguraron el chancho. Es muy difícil de que en esas se produzca el cambio de presidencia. Así de mal pensado soy. Espero que se haya entendido bien mi punto. Al final es solamente por cuestiones y cuotas de poder. De hecho, este artículo de ex ante es bastante decidor en lo que hay tras la ofensiva de la oposición por las comisiones de la Cámara y el difícil escenario para la ministra Ana Lía Uriarte, que dicho sea de paso se ha manejado bastante bien hasta el momento y vamos a ver si sigue saliéndose con la suya, por decirlo mal y pronto, porque obtuvieron la mesa con Vlado Milosevic, aunque es un liderazgo muy débil y que no tiene la confianza ni siquiera de todos los partidarios del gobierno de Gabriel Boric. Y esto lo digo porque Milosevic se rehusó a votar la partida del Ministerio del Interior en la ley de presupuestos para dar una suerte de ejemplo que pudiesen romperse las confianzas producto de ello. Eso pudiese indicarnos dos cosas: que el presupuesto era muy malo para combatir la delincuencia por parte del gobierno y que tuvo que ser mejorado en el Senado, y por otra hay mucho diputado que solamente rema para su lado, y esto pudiese extrapolarlo no solamente a Vlado Milosevic sino a muchos sin importar el color político. Por eso que la política está tan desprestigiada por parte de la mayoría de la gente, porque se ven este tipo de detalles aunque no se conozcan en la total profundidad, quizás en la desidia de otros asuntos como lo que hablamos de las boletas de combustible. Sería una raya más para la cebra. Pero antes de concluir, yo quiero repetir una vez más lo que hablé en el video pasado y hacer una crítica muy fuerte, voy a decirlo de ese modo, al sociólogo Axel Callis. ¿Por qué? Porque él está levantando una tesis en Canal 13 y en Radio El Conquistador del tenor de que esta es la peor Cámara de Diputados de la historia. Textualmente aquí nos menciona ex ante lo siguiente. Callis dice que ya no existan normas es un problema para Chile, y no solo para la Cámara y para los políticos, porque sin códigos básicos no se pueden realizar actividades humanas. Hasta en la cárcel hay códigos. Cuando en una Cámara nada se respeta, estamos en el peor de los mundos para Chile. La va a tener difícil la ministra Uriarte, porque cuando no hay códigos, nada bueno puede pasar para el gobierno ni para nadie. En realidad tendría que decirse ni para alguien, pero bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Los que actualmente gobiernan no respetan la constitución que nos rige actualmente en muchísimas oportunidades. Entonces este modus operandi, validado por la gente, dado que les dieron su voto, perfectamente puede hacer switch, aunque yo no esté de acuerdo con ello, en parlamentarios de la actual oposición, diciendo: si yo actúo del mismo modo que actuaron ellos, voy a poder obtener el poder en algún momento como lo están teniendo ellos en la actualidad. Entonces, esto de los códigos básicos, se habla mucho del acuerdo roto de la Cámara de Diputados, en el cual se tenían una suerte de organigrama donde solamente iban a aparecer todo el oficialismo y parte de los neutros, vamos a decirlo así, liderando las comisiones y no siguiendo el ejemplo del Senado, donde se pusieron de acuerdo para que en algunos momentos liderase la oposición y en algunos momentos liderase el oficialismo, poniendo al Senado como ejemplo. De hecho, con el asunto de los museos, hasta el actual titular Álvaro Elizalde infló el pecho en el tenor de decir: ya miren cómo nosotros actuamos a diferencia de la Cámara de Diputados, porque fueron repuestos, por ejemplo, los fondos para el Museo de la Memoria, para la Fundación de Eduardo Frei Montalva, para la Fundación de Salvador Allende y otras 10 más que están circunscritas en la partida del Ministerio de Cultura. Pero el asunto está con que al final todos en algún u otro momento han roto esos códigos básicos, y esto comenzó con aquellos que se encuentran actualmente en los cargos de ministro y presidente. ¿Y por qué lo menciono de esa manera y no me remito hacia atrás, como por ejemplo en los gobiernos de Bachelet o Piñera 1, Ricardo Lagos, entre otros? Porque más allá de las diferencias políticas que habían en esas épocas, se respetó más la Constitución que en los tiempos que corren, y ese es el asunto. Y por eso que hay algunos que insisten de que la Constitución de facto ya no existe y que hay que hacer una nueva, pero sería todo parte del problema.
que como la constitución era mala, entonces había que cambiarla. Entonces como la constitución era mala, había que actuar de esa manera, te van a decir. Más encima se votó en el plebiscito de entrada, se votaron por los convencionales, pero finalmente se rechazó la propuesta. Si no es un tema donde existan opiniones que sean tajantes, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Quizás muchos están en desacuerdo con todo lo que estoy diciendo yo, pero mi punto va en que tiene que haber un mínimo de coherencia. La Cámara de Diputados actual objetivamente no es peor que la anterior, porque como lo mencioné en el video pasado, la Cámara de Diputados anterior fue la que produjo las reglas de la Convención Constitucional que finalmente, bajo mi punto de vista, y yo creo que en esto pudiésemos estar de acuerdo con estos entre comillas expertos, fue lo que echó abajo el proceso completo. Si las reglas hubiesen sido otras, es muy probable de que ya tuviese Chile una nueva constitución. ¿Y quiénes hicieron esas reglas? Los políticos del Congreso anterior. Y me quiero concentrar también en el tema de los pactos y lo relacionado con el cumplimiento de la palabra empeñada, que ese es otro de los asuntos que se critica sobre todo al PDG, que no son santos de mi devoción, como ustedes pudiesen darse cuenta en algunos de los videos anteriores, producto de que serían como una suerte de partido veleta que va con el viento. Y está relacionado a una columna de Carlos Peña cuando Carol Cariola no fue electa como titular de la mesa de la Cámara de Diputados. Y voy a remitirme a los últimos párrafos de esta columna de opinión, que pudiésemos extrapolarlo al tema. Hubo una simple aplicación del denominado como rebus sic stantibus. Los acuerdos en política duran mientras se mantienen las circunstancias que aconsejaron celebrarlos. Y aquí la correlación de fuerzas cambió. Nada raro en la política democrática. Por supuesto, habría sido más épico para el Partido Comunista ser víctima de una persecución encubierta y mejor para la diputada Cariola poder decir que fue su condición de mujer y comunista lo que se rechazó, pero no fue el caso. Lo que ocurrió fue apenas una derrota parlamentaria que siguió a otra, el fracaso en el plebiscito. ¿Y por qué les leo esto? Porque se ha hablado mucho de que las censuras tienen que ser bien fundamentadas, porque tiene que ser algo que no corresponde por parte del presidente de turno y que bla 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 bla. Existen dos ejemplos que dejan clarísimo que en esta parte de su columna Carlos Peña tiene razón y que es eso lo que se está aplicando hoy en día, no solamente lo que pasó con Cariola, sino lo que está pasando en la Cámara de Diputados. El primero de ellos tiene que ver cuando el actual oficialismo en el gobierno de Sebastián Piñera era oposición y ellos intentaron censurar con subterfugios la mesa que estaba liderada por Diego Paulsen. Allí inventaron una excusa y no consiguieron censurarlo. Lo segundo, remontémonos a muchísimos años atrás. Existe una actual senadora que se llama Alejandra Sepúlveda, que lideró la Cámara de Diputados con votos de la derecha de aquel entonces. Ahora ella está en una suerte de coalición con el Partido Comunista en el denominado como Frente Regionalista Verde Social. Pudiésemos definirlo como un cambio radical en la vida política de ella. Allí también existió estos cambios de postura y es de una personera de la actual parte gobernante de la presidencia de nuestro país. Y lo otro, durante el transcurso de la legislatura pasada en nuestro Senado, le correspondía el último año en la Comisión de Derechos Humanos liderar a la UDI producto de un acuerdo. Esto sobre todo lo digo para algunas declaraciones que mencionó Analía Uriarte y que quiero refutarlas para quien me escuche y tenga herramientas y tenga casos particulares de que está hablando cosas que no tienen sentido. Existió esto del rebus sic stantibus por el denominado estallido social, como le dicen algunos. A mí me gusta destacarlo simplemente como estallido, y no dejaron que los personeros del gobierno de aquel entonces pudieran liderar la Comisión de Derechos Humanos. Solamente el último día se respetó el acuerdo, producto de que Guido Girardi hizo una maniobra para que algún personaje de Chile Vamos pudiese liderar por una semana la comisión a última hora de manera simbólica para decir, al final igual se respetó el acuerdo en la Cámara Alta, que digámoslo así también es más llano a que esto sea cumplido. Tienen todo un cronograma que pudiese verse ahora un poco modificado producto de la incorporación de nuevas comisiones. Es un tema más administrativo que político, también hay que decirlo, porque como lidera la mesa, el presidente también puede poner en tabla en la sala los proyectos que son de su interés. Así que, ¿qué más les puedo
puedo decir? Es una polémica que se va a intentar agrandar por parte del gobierno para decir, no, aquí hay puros malos que no respetan su palabra, pero aquí finalmente en política existe el rebus sic stantibus. Vamos a denominarlo de esa forma, como mencionó aquí en su columna Carlos Peña. Entonces, esto es todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.